La caída de la bola en Times Square representa el fin del año 2024 y el comienzo del año 2025. Muchos tenemos nuestras resoluciones para este año, así como planes y objetivos que lograr. Como nosotros, los países también tratarán de conseguir sus objetivos geopolíticos este año. En esta lista te voy a decir cuáles son los 5 conflictos o futuros conflictos que debes seguir en este año 2025. Comencemos. En primer lugar, y no creo que sorprenda a nadie, es el conflicto de Israel y Palestina, así como los conflictos y tensiones que puedan ocasionar la escalada en acciones bélicas por parte de Israel. El ataque de Israel contra Gaza, lanzado en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre del 2023, ha devastado la franja y la relativa tranquilidad que se vivía en ella. La campaña, según autoridades locales, ha matado a más de 45.000 palestinos. La mayoría eran civiles, al menos un tercio de ellos niños. Miles más están desaparecidos, presumiblemente bajo los escombros, y alrededor de 2/3 de los edificios e infraestructuras están dañados o en ruinas. Aunque muchos líderes de Hamás han sido asesinados y los activos militares del grupo han sido diezmados, funcionarios occidentales e incluso algunos israelíes reconocen en privado que ninguna autoridad puede gobernar Gaza o llevar a cabo funciones civiles sin el consentimiento de Hamás. Esto obviamente va a seguir aumentando las tensiones, lo que podría provocar que otros países musulmanes intervengan en el conflicto. Por si fuera poco, la llegada a la presidencia de Donald Trump podría terminar de dinamitar al Medio Oriente o calmar la situación y cambiar el paradigma de una vez por todas. El cambio que traerá el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es incierto. Según informes, ha dicho a Netanyahu que quiere que la guerra en Gaza termine antes de que asuma el cargo, pero sin dar pistas sobre sus condiciones. En general, las elecciones de su gabinete, como el nombramiento del secretario de Estado Marco Rubio, incondicional defensor del Estado de Israel, parecen estar inclinadas a darle a Netanyahu aún más libertad de acción. Sin embargo, con Donald Trump, cualquier cosa puede pasar y tampoco sorprendería una solución excéntrica a esta disputa. Las conversaciones mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos aún no han logrado un alto al fuego. Los diplomáticos sugieren que Hamás, a cambio de una pausa, podría liberar a algunos rehenes. Aproximadamente 100 cautivos permanecen en Gaza y al menos 30 se presuponen muertos. En principio, tal acuerdo podría prever fases posteriores con retiradas de tropas israelíes, reconstrucción o alguna forma de gobierno local. Sin embargo, dado el estado de ánimo en Israel, es difícil imaginar que esas fases se materialicen, incluso si se alcanza un acuerdo. Es más probable que el ejército permanezca en Gaza, manteniendo a la mayoría de los palestinos arrinconados en el sur, sobreviviendo con ayuda humanitaria. Fuentes israelitas sugieren que eventualmente los palestinos seleccionados podrían trasladarse a burbujas humanitarias, con la policía y la entrega de ayuda a cargo de contratistas extranjeros o locales con vínculos con Israel, aunque es difícil imaginar que eso funcione.
En cualquier caso, la sociedad en Gaza no podrá recuperarse en el corto plazo. Adicionalmente, otra batalla se desarrolla en Cisjordania, e Israel parece dispuesto a anexar, bajo el ultranacionalista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Israel está transfiriendo la gestión del territorio de control militar a control civil, extendiendo la soberanía y ordenando la demolición de más casas palestinas y a su vez legalizando asentamientos de colonos. Incluso sin una anexación formal, Israel podría acelerar las tácticas que ha utilizado durante años, y no es más que la de mover a más colonos e ir reduciendo los espacios de los palestinos mediante la fuerza. Al intentar aplastar no solo a Hamás, sino también las esperanzas palestinas de autodeterminación, Netanyahu y los líderes políticos de Israel parecen haber ideado la ruta a trazar para su política exterior y parecen haber adoptado la postura del todo o nada. Este conflicto, sin duda, va a dar mucho de qué hablar este año. El segundo conflicto a observar este año no podría ser de otra forma que la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania parece un conflicto interminable desde que comenzó en febrero del 2014, tras el denominado Euromaidán. Sin embargo, este año podría llegar a su fin. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, negociando con el presidente ruso, Vladimir Putin. Las negociaciones van a ser arduas y las posibilidades de que sea exitosa no están garantizadas, debido a la poca rigidez de los objetivos estratégicos de ambos bandos. Las fuerzas rusas tienen ventaja, aunque su lento avance en el este de Ucrania ha tenido un costo inmenso. Se estima que el ejército del Kremlin ha sufrido 500.000 de bajas desde el 2022. Además, la economía rusa, fuertemente sancionada, enfrenta dificultades y Putin quiere evitar más convocatorias de reclutamiento, probablemente por temor a disturbios. Sumado a esto, al estar estancado en Ucrania, Putin ha perdido a su principal aliado en el Medio Oriente, Bashar al-Assad, de Siria. Sin embargo, Putin todavía cree que está ganando en Ucrania y que los aliados occidentales de Kiev carecen de la resistencia para sostener una lucha prolongada. Aún así, parece dispuesto a dialogar para ver qué puede obtener. Por su parte, Kiev no muestra señales de rendirse, pero está superando en armamento y el número de tropas. En diciembre, el equipo de Trump supuestamente prometió continuar con la ayuda. Sin embargo, no está claro si esto incluye la entrega de suministros ya en curso como parte de un paquete aprobado a mediados del año 2024, o si a su vez respaldará un nuevo paquete de ayuda. De todas formas, sin la ayuda de Estados Unidos, Europa, a pesar de su incremento en la producción de armas, tendrá dificultades para suplir las necesidades de Ucrania, incluso si adquiere armamento estadounidense o si las fábricas ucranianas producen armas. Además, Ucrania tiene muy pocos soldados entrenados y su ofensiva en la región rusa de Kursk ha debilitado aún más sus fuerzas. Es poco probable que las defensas ucranianas colapsen pronto, pero Ucrania está en una posición complicada. Si ambas partes muestran signos de fatiga, las negociaciones serían arduas. El desafío principal no es el territorio. Kiev reconoce, al igual que sus aliados occidentales, que Rusia mantendrá, por ahora, casi una quinta parte del territorio ucraniano que ocupa. El Kremlin también reclama áreas fuera de su control, pero Kiev parece poco dispuesto a cederlas, y Moscú parece reacio a hacer concesiones para obtenerlas. El punto crítico es qué sucede con el resto de Ucrania. Putin quiere un vecino dócil fuera de la órbita occidental,
como parte de su esfuerzo por redibujar el orden de la posguerra fría, que rechaza por considerarlo impuesto en su momento más débil de la República Rusa. Exige que Ucrania se desmilitarice o al menos limite el tamaño de su ejército y renuncie a garantías de seguridad. Kiev y las capitales europeas, en cambio, ven un peligro existencial en tal acuerdo. Ucrania y sus aliados creen que las fuerzas rusas avanzarían nuevamente o que Moscú doblegaría a un Kiev indefenso a su voluntad. Desde ahí, temen que un Kremlin envalentonado intimide a Moldavia y amenace a los países en el flanco oriental de la OTAN. Si Ucrania y sus aliados occidentales coinciden en que se requiere disuasión para que un alto al fuego se mantenga, no están de acuerdo en cómo debería ser. La membresía de Ucrania en la OTAN, a pesar del comprensible deseo de Kiev de unirse, no está en juego en el corto plazo. Tampoco parece probable que Trump ofrezca un tratado bilateral similar a los que Washington tiene con Japón o Corea del Sur. En cualquier caso, el conflicto en Ucrania va a seguir llenando titulares este 2025. El tercer conflicto a observar en este año 2025 es las tensiones en la península coreana entre Corea del Sur y Corea del Norte. En 2024, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, sorprendió al mundo cambiando el paradigma que había marcado la política exterior de Corea del Norte desde su creación, al anunciar que su país ya no buscaba la unificación pacífica con Corea del Sur. En cambio, declaró a Seúl como el principal enemigo de Pyongyang. El año terminó con Kim firmando un pacto de defensa con Rusia y enviando a miles de soldados norcoreanos a luchar en Ucrania. Mientras tanto, en Corea del Sur, el intento fallido del presidente Yoon Suk-yeol de tomar más poder llevó a su destitución por parte del parlamento. Como resultado, las tensiones en la península coreana están muy altas y 2025 se perfila como un año conflictivo. En enero, Kim anunció que quería aislar aún más a Corea del Norte, especialmente de la influencia de la cultura surcoreana, como el K-pop y las series de televisión, mientras reforzaba su control sobre la economía. Sin embargo, cortar casi toda la comunicación con Corea del Sur dificulta manejar posibles conflictos en este momento tan tenso. Las tensiones ya habían aumentado cuando el presidente Yoon asumió en 2022 y adoptó una postura más dura contra Pyongyang. Sin embargo, el intento de autogolpe supuso un aumento de tensiones sin precedentes. Una vez que Trump tome posición como presidente de los Estados Unidos, que ya una vez mostró signos de saber entenderse con el mandatario norcoreano, puede incrementar o solucionar esta crisis. De cualquier modo, es uno de los grandes asuntos a tener en cuenta este año 2025. Desde hace años, las relaciones entre Estados Unidos y China han sido el epicentro de las dinámicas internacionales, con el mar meridional de China consolidándose como el principal tablero geopolítico mundial. Durante la era Biden, estas relaciones experimentaron una evolución significativa. En noviembre de 2023, una cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping marcó un reinicio, con la reapertura de canales militares esenciales para evitar colisiones accidentales entre buques y aviones en el Pacífico. Además, China tomó medidas tentativas para frenar el flujo de precursores químicos de fentanilo hacia Estados Unidos. A pesar de estos avances, la rivalidad entre ambos países es mucho más profunda que hace 8 años. Un desafío que el presidente electo Donald Trump
enfrentará al asumir el cargo. La política de Trump hacia Asia se perfila como imprescindible. Dentro de su gabinete, algunos miembros abogan por una lucha global contra China, en la que Estados Unidos debe prevalecer, mientras otros prefieren limitarse a disuadir a Beijing dentro de la región asiática. En contraste, empresarios con intereses en China, como Elon Musk, promueven relaciones más amistosas. Trump ha enviado señales mixtas. Por un lado, ha adoptado un enfoque confrontacional en temas de comercio, prometiendo imponer aranceles del 60% a productos chinos, mientras se muestra ambiguo en cuestiones de defensa, criticando los compromisos de Estados Unidos con aliados asiáticos, pero expresando admiración por la autoridad de Xi Jinping. Taiwán se presenta como un foco de tensión creciente. Bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Lai Ching-te, la isla ha adoptado una postura más adversarial frente a China, lo que ha llevado a Beijing a intensificar incursiones aéreas y ejercicios marítimos agresivos. Trump podría cuestionar la viabilidad de defender Taiwán o exigir a la isla una mayor inversión en su propia defensa. Por otro lado, podría optar por autorizar ventas más rápidas de armas ofensivas y aumentar la presencia naval en el estrecho de Taiwán. Acciones que podrían provocar una respuesta contundente de Beijing. Si Estados Unidos disminuye su apoyo, China podría incrementar la presión sobre Taiwán, y si lo refuerza, el riesgo de una escalada violenta también aumentaría. El mar meridional de China representa otro punto crítico. Las reivindicaciones marítimas de Beijing, que se superponen con la de países como Filipinas, han dado lugar a choques en la región. El presidente filipino, Fernando Marcos Jr., ha fortalecido los lazos con Estados Unidos, permitiendo acceso a más bases militares cercanas a Taiwán y realizando ejercicios conjuntos. Un incidente fatal podría llevar a Filipinas a invocar su pacto de defensa con Washington, situación que enfrentaría a Trump con la difícil tarea de evitar una escalada sin proyectar debilidad ante Beijing. La conducta de China y la falta de consistencia de Estados Unidos también han alarmado a aliados asiáticos como Japón y Corea del Sur, que han aumentado su gasto en defensa. En estos países, algunos sectores incluso contemplan la posibilidad de desarrollar un disuasivo nuclear propio. Las especulaciones sobre un posible gran acuerdo entre Trump y Xi generan más incertidumbre, ya que las posturas poco convencionales de Trump sobre las alianzas tradicionales preocupan tanto a Asia como a Europa. En este contexto, no se espera una guerra este año. Sin embargo, la política de Trump hacia Asia promete ser una mezcla de riesgos estratégicos y posibles reconfiguraciones en el equilibrio de poder regional. Sin duda, las relaciones entre China y Estados Unidos van a dar que hablar este año. El quinto y último asunto a tener presente este año es Siria. La dictadura de Bashar al-Assad ha caído. Siria podría recuperarse después de una de las guerras más sangrientas de los últimos tiempos, pero todavía hay muchos riesgos. El peligro más inmediato es el desorden, especialmente en el centro y oeste de Siria. Aunque HTS controla las principales ciudades y ha tomado medidas para disolver milicias y crear un ejército centralizado, su fuerza de unos 30.000 hombres está sobrecargada. En lugares como Hama y Homs, grupos armados han saqueado, matado a miembros de minorías y ejecutado a colaboradores del régimen. Gobernar
también será un desafío. Muchos temen leyes islamistas por los antecedentes de HTS. Minorías como los alawitas, visto como base del régimen de Assad, están especialmente preocupados. Pero también hay temor entre otros grupos religiosos, minorías étnicas, facciones políticas y mujeres. HTS aún no ha presentado un plan claro para incluir a todos en el gobierno. A nivel externo, la situación también es peligrosa. Tras la caída de Assad, Israel bombardeó bases aéreas, instalaciones navales y depósitos de armas en Siria, incluso supuestas instalaciones de armas químicas. Israel también envió tropas a zonas limítrofes, lo que su primer ministro calificó de medidas temporales y defensivas. Sharaa criticó estos ataques, pero prometió respetar los acuerdos existentes con Israel. En el noroeste, el Ejército Nacional Siria, respaldado por Turquía, desplazó a las FDC de varias ciudades y amenaza Kobani, de mayoría kurda. Esto podría causar más desplazamientos y dificultar la transición de Siria. Las FDS custodian a miles de excombatientes del Estado Islámico. Si escapan, podrán reforzar los remanentes del grupo que ya se están reorganizando. Estados Unidos, con una pequeña presencia en la zona, ha intensificado sus ataques contra el Estado Islámico y sus patrullas en Kobani. Un retiro abrupto de Estados Unidos, como lo sugirió el entonces presidente Trump, podría desestabilizar aún más la región. Turquía, que podría beneficiarse de la caída de Assad, debería permitir que las nuevas autoridades sirias negocien con las FDC la reintegración del noroeste en términos aceptables para todos. Por último, las sanciones de Occidente y la ONU que impiden la ayuda y la inversión necesarias para la reconstrucción de Siria deben relajarse. Occidente debe actuar rápido para permitir el flujo de ayuda y actividad económica mientras establece condiciones claras para un alivio total de las sanciones. Sin duda, Siria y la evolución de su nuevo gobierno es algo a tener en cuenta este año. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete para apoyar el canal y estar activo con el próximo video, que será acerca de los 5 conflictos en Latinoamérica que debes seguir para este año 2025. Si eres un apasionado de la geopolítica al igual que yo, chequéate los demás videos del canal. Sin más preámbulos, un saludo respetuoso y nos vemos en la próxima.